dentro de pérdidas y desperdicios de alimentos. Dependerá en qué etapa de la cadena de valor ha perdido su propósito, es que recibe un nombre u otro. Si se trata de un producto que ya no va a aprovecharse desde sus primeras etapas, la parte de post cosecha, la producción, el manejo, el almacenamiento, todo lo que tiene que ver con esta fase inicial, se le llama pérdidas alimentarias. Sin embargo, si el producto ha perdido su posibilidad de ser consumido ya en la etapa de minoristas, de tiendas, de autoservicio, hoteles, restaurantes, nuestro mismo hogar, ya hablamos de desperdicios de alimentos. En ambos casos, lo que es importante reconocer es que se trata de una acción de importantes consecuencias en lo social, en lo económico y en lo medioambiental, de lo cual todavía se sigue hablando muy poco. Las pérdidas de alimento implican retos en cómo producir de una manera más eficiente, cómo almacenar mejor, cómo dar un mejor manejo al producto a manera de conservarlo y que llegue a final de la cadena a cumplir su propósito. Y bueno, se dice que en los países del tercer mundo como el nuestro es donde existe una mayor cantidad de pérdidas respecto a los desperdicios. Y en la parte de desperdicios tiene más que ver con cuestiones de la cultura y de cómo nos relacionamos con la comida, el valor que le damos y también la parte de estándares que como consumidores nos hemos fijado para seleccionar, para discernir entre un alimento u otro, cuál compro en cuestiones de estética. Hacia ese tipo de aspectos está enfocado en los retos que tienen que ver con los desperdicios de alimentos. Entonces, la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos hoy por hoy es responsabilidad de todos y es uno de estos dos problemas gemelos que atendemos como causa desde la sociedad civil, trabajando en alianza con el sector privado, que es donde se dan principalmente estas pérdidas y desperdicios de alimentos a manera de combatir de origen y poder aprovecharlo para combatir también este otro problema que es el de la inseguridad alimentaria. Gracias, Tere. Sí, y justo mencionabas esta enorme incidencia que tiene México como el país del bloque de América Latina y el Caribe que más pérdidas y desperdicios de alimentos tiene per cápita. Sin embargo, no todo son malas noticias. Sabemos que los bancos de alimentos desde hace ya más de 28 años, 30 años, estamos trabajando justamente para reducir y prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿Nos puedes platicar históricamente cómo se crearon los bancos de alimentos, qué hacen los bancos de alimentos y, muy importante, cuáles han sido los principales programas y resultados en el combate a la inseguridad alimentaria a partir del rescate y redistribución eficiente de alimentos aprovechables? Claro que sí, ¿no? Pues encantados. Aquí hay muchos banqueros que me acompañan que tienen muchísima experiencia, ustedes mismos en Alimento para Todos. Una de las principales contribuciones es el modelo mismo del rescate del Banco de Alimentos que hace a lo largo de toda la cadena de valor. Nuestro modelo de rescate, además de ser costo efectivo, es muy transparente, parte de establecer una relación con esta contraparte, con este aliado que le llamamos más que donador, es un aliado que decide hacer una inversión y hacer una apuesta por mejorar las condiciones tanto de su negocio como del entorno y de la comunidad. El modelo mismo es la contribución principal porque se logra de una manera muy eficiente rescatar este alimento, previniendo que ocurran las pérdidas y los desperdicios. Se establecen estas alianzas de colaboración, se pacta una recogida recurrente de alimento que ya identificó este aliado, que no va a poder comercializar y que aún sigue siendo apto para el consumo humano. El reto para nosotros como sociedad civil organizada es tener una respuesta logística oportuna que permita de manera inocua rescatar, manejar y entregar a su vez este alimento a quien más lo necesita. Sin duda, el modelo es la contribución más significativa, pero nuestros bancos han ido más allá, algunos de ellos ya transformando parte de este producto donado para extender la vida útil de este mismo producto, ¿no? Tenemos bancos como ustedes que generan otro tipo de productos como conservas, pan molido, mermeladas, pan, queso, en fin, han buscado la manera de invertir en tecnología
para poder extender justamente la vida del producto donado y seguir ofreciendo una variedad de producto nutritivo a través de estas transformaciones a los beneficiarios finales. Sin duda, esa es otra contribución muy importante que permite aprovechar al máximo los excedentes de alimento que se reciben y a través de la tecnología transformar y aprovecharlo al máximo. El otro punto es nuestra contribución en política pública. Definitivamente tenemos mucho que hacer todavía en ese sentido, pero ya tenemos casos de éxito en el que como causa hemos logrado promover. Un caso muy exitoso es el de Monterrey, y me acompañan aquí algunos compañeros del Banco de Alimentos de allá. Promover el mejor aprovechamiento del alimento, centralizando el derecho a la alimentación como este eje que va a alinear los esfuerzos y las acciones de los diferentes sectores para poder garantizar justo eso, que se aproveche en mejor medida el producto que se rescata. Tenemos diferentes programas de los cuales estamos absolutamente orgullosos. Rescatamos alimento, como he mencionado, a lo largo de la cadena de valor, lo mismo en el campo que en la industria, que en diferentes hoteles y restaurantes, siendo esta parte importante porque tiene un reto diferente. El manejo de alimento preparado en cocinas de hoteles y restaurantes nos ha llevado a desarrollar y a adaptar protocolos que tomamos de referencia para garantizar que aún en estos espacios donde ya se trata de alimento transformado, podamos recuperarlo y entregarlo a quien más lo necesita, desarrollando aplicación y plataforma tecnológica para esto, que incluso ha recibido reconocimiento a nivel internacional, que no es la razón por la que trabajamos en los bancos de alimentos, pero sí para hacer la diferencia y contribuir de manera importante a mover la aguja en los dos sentidos, reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos a la vez que se promueve la seguridad alimentaria. Entonces, otro tipo de programas que tenemos que va muy relacionado con lo que mencionaba la maestra Ana Berta es el programa de Comer en Familia, donde aprovechamos todo el alimento del campo que rescatamos y que tiene un gran valor nutrimental para poder llevar educación nutricional a las comunidades de forma directa. Hemos tenido que adaptarlo, la pandemia nos ha llevado a innovar y hacerlo ahora a través de medios digitales, pero el fin sigue siendo promover los buenos hábitos, las mejores decisiones a tomar en cuanto a qué alimento preparar y cómo hacerlo, teniendo resultados de impacto medidos de manera científica. Así que el aporte también ha sido importante en materia de nutrición con el trabajo que realiza la red de bancos de alimentos con el apoyo de nuestros aliados. Sí, y esto es bien importante mencionarlo, y ahorita me gustaría que Ana Berta también nos platicara sobre el modelo de atención alimentaria que se diseñó en la Universidad Iberoamericana, justamente para alimento para todos en lo particular, pero sí me resulta importante destacar que los bancos de alimentos hemos buscado y hecho enormes esfuerzos de ir un poquito más allá de meramente rescatar y redistribuir, sino que también buscamos justamente esta otra parte de la seguridad alimentaria que también como definición tiene la FAO, que es el uso biológico y promover el buen uso biológico de los alimentos recuperados, es decir, orientar a los beneficiarios cómo deben de aprovecharlos mejor, cómo se deben de alimentar de manera adecuada, que si bien es cierto no cubrimos el 100% de los requerimientos, y ahorita Ana Berta nos va a platicar al respecto, pero que sí en buena medida esa parte que nosotros nos toca de contribuir a la alimentación, al acceso a la alimentación, a que nuestros beneficiarios tengan alimentos, pues que sea lo más adecuado posible, ¿no? Entonces, Ana Berta, ¿nos puedes platicar un poco acerca de cómo se diseñó a grandes rasgos, cómo se diseñó este modelo de asistencia alimentaria que la Universidad Iberoamericana realizó y cuáles fueron los resultados más destacados de este modelo? Claro, Mariana. Muy interesantes las palabras de Tere, y esto, bueno, tiene su antecedente en que buscamos a través de los bancos de alimentos, y en eso ha sido muy enfático Alimento para Todos, pero también todos los bancos de alimentos, en que lo que entregamos busque que sea una alimentación saludable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el modelo de atención alimentaria de APT, y que está
cada vez más cercano a todos los bancos de alimentos, buscamos que haya suficiente cantidad de verdura y fruta en una entrega de un paquete alimentario. Ahora con la pandemia hemos visto que posiblemente el inicio de la pandemia nos llevó a entregar despensas. Y obviamente agradecemos a la sociedad civil que hizo un despliegue enorme de buscar recursos para las despensas. Alimento para Todos tiene muchos ejemplos bellísimos de cómo se acercó la sociedad civil a poder entregar despensas. Despensas que llevan principalmente granos, cereales, llevan leguminosas, algo de aceite, en algunos casos un poco de azúcar, atún, sardinas, dependiendo del costo de la despensa. Sin embargo, esto no es todo. Este modelo de atención alimentaria busca un equilibrio entre las recomendaciones nutricias de la población, de acuerdo a su edad, y lo que se entrega. Es decir, ese paquete alimentario no solamente lleva granos, leguminosas, algunos pescados, principalmente enlatados, obviamente por la situación de conservación, sino que se agregan verduras y frutas. El modelo alimentario de Alimento para Todos, y que van siguiendo los bancos, nos permite, y en un estudio en el que Mariana y su servidora con algunas personas de APT realizamos, fue ver realmente nuestro paquete alimentario cumple con algunas vitaminas que son muy importantes para nuestra población, sobre todo cuando necesitamos mejorar nuestro sistema inmune, como son la vitamina C, el zinc, el ácido fólico. Cumple con esas recomendaciones en distintos momentos del año. En este estudio realizado nos dimos cuenta que el 100% de la vitamina C estaba rebasado, en algunos días hasta 160%. Igual algunos nutrimentos como el ácido fólico. Es decir, este modelo alimentario lo que hace entonces es buscar el equilibrio de la dieta, buscar que se cumpla con la recomendación alimentaria. Nuestras normas oficiales nos proponen cumplir al menos con el 50% de la recomendación alimentaria de nutrimentos. Sin embargo, durante la pandemia, los bancos de alimentos han pasado por encima de esas recomendaciones. Han buscado que nuestros beneficiarios tengan el 100% de los alimentos en muchas ocasiones. Y además, de una manera sin ningún costo absoluto más que a lo mejor ir a recoger el alimento al sitio donde se entrega. Es decir, ese modelo de atención alimentaria busca una dieta correcta, de preferencia basada en plantas, con menor cantidad de alimentos de origen animal y mayor cantidad de cereales como son arroz, avena. Definitivamente en APT tenemos además tortillerías en donde entregamos a un costo muy bajo la tortilla, combinado con leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, etc. Y como les decía yo, complementado por alimentos de origen animal que pueden guardar la cadena de frío, esto es muy importante, y complementamos con alrededor de 400 gramos de verdura y fruta. Nosotros en APT tenemos la gran oportunidad de estar muy cerca de la central de abastos, igual que está Monterrey, Guadalajara y otros bancos de alimentos. Eso nos permite ofrecer más verdura y fruta. Y como decía Tere, esos proyectos de acercarnos a los productores y recoger las cosechas directamente del campo van a hacer que los bancos de alimentos den un brinco más a llevar esa alimentación saludable a los beneficiarios, en donde mayor cantidad de verdura y fruta esté presente en la entrega de los paquetes alimentarios. Eso es un reto. Verduras y frutas son alimentos perecederos.
son alimentos que muy fácilmente se echan a perder. Y no solo eso, que lleguen en buen estado, sino que el beneficiario quiera consumirlos, quiera consumir verdura y fruta, sepa, y esas habilidades se los dan a través de esos programas de educación nutricio, pueda tener las habilidades para preparar esas verduras y frutas que les llegan, guardar, almacenar, a lo mejor en conservas algunas de ellas, y por eso APT, por ejemplo, tiene como aliados a Profeco para capacitar a la población beneficiaria y que prepare alimentos, ya sea para guardar para ellos mismos o para donar a otras personas al mismo tiempo. Así es, Mariana, espero que podamos entender un poquito cómo es diferente entregar solo despensas a entregar paquetes alimentarios, que es eso lo que hacen los bancos de alimentos. Sí, y claramente yo creo que es algo que nos diferencia a los bancos de alimentos de otras acciones de asistencia social alimentaria, que buscamos no solamente el entregar alimentos y sin ningún tipo de equilibrio, sin ninguna lógica, ¿no? Sino que sí buscamos, por una parte, justamente el equilibrio nutricional dentro de los paquetes alimentarios que se entregan, y por otro lado están las estrategias de orientación alimentaria que también Tere nos compartía con programas como Comer en Familia. Y también está, por otro lado, que ahorita está un tanto suspendido, la vigilancia epidemiológica, esta observación que hacemos de cerca a los grupos, a las familias, a los beneficiarios, para ver cómo van mejorando sus condiciones alimentarias. En algunos bancos sabemos que hay investigación profunda, ¿no?, al respecto. Entonces, de esta manera conjuntamos y tenemos un modelo bien integral, bien completo y holístico, ¿no?, en el que no solamente estamos viendo por el alimentar al beneficiario, sino estamos buscando nutrirlo, ¿no? Y mencionaban a Berta, Tere, algo muy importante, que es justamente estas estrategias que se vinieron a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria, en la que nos encontramos los bancos de alimentos con una enorme demanda de solicitudes de apoyo, por un lado, y por otro lado, con beneficiarios a los que no podemos desatender, puesto que ya sabemos son damnificados permanentes de las condiciones económicas en las que viven en su contexto actual, ¿no? Entonces, sabemos que los bancos de alimentos, que la red estuvieron, como le digo yo, en la primera línea, pero de asistencia alimentaria a las personas más afectadas. Platícanos cómo es que se logró que pudieran los bancos de alimentos atender a esa demanda, por un lado de los beneficiarios, pero por otro lado también la necesidad de los donantes de recuperar alimento, puesto que sabemos que muchos cines, por ejemplo, cerraron sus operaciones, algunos boliches cerraron operaciones, muchos establecimientos que brindaban servicio de alimentos cerraron sus operaciones, y que en este ánimo de ser responsables socialmente decidieron acercarse a los bancos de alimentos para evitar que estos alimentos se desperdiciaran. Pero platícanos un poquito más, ¿cómo es que se logró y cómo se ha logrado? Porque esto no se ha terminado y parece que va para largo, ¿verdad? ¿Cómo se ha logrado atender a la demanda tanto de la población en necesidad como de los donantes y los aliados? Gracias, Mariana. Pues ustedes lo vivieron en carne propia, ¿no? Igual que nuestros 55 bancos de alimentos de la red Bamex, sin duda fue el momento más retador, cómo seguir adelante. De entrada, un modelo que tiene apalancada su operación en voluntarios, y muchos de nuestros voluntarios justamente de este perfil más vulnerable, que fue a los primeros que hubo que retirar. Entonces, lo primero fue implementar este protocolo de seguridad, las medidas preventivas en el 100% de nuestros bancos, ver por el bienestar, los cuidados de nuestro equipo, que siguen al día de hoy estando exponiendo y asumiendo un riesgo, siguen expuestos y siguen asumiendo un riesgo de contagio, porque se mantienen todavía, como lo mencionas, en primera línea. Se define un protocolo, se implementan las medidas, se ajusta la operación a manera de considerar que hay menos personas
en el espacio de trabajo para la recepción, el manejo del alimento, la integración de paquetes y su distribución. Se cambia incluso el esquema mismo de distribución y entrega de alimento, que en algunos casos la mayoría de nuestros bancos suelen conglomerar a un número importante de beneficiarios al momento de la entrega. Se reúnen pues todos en la comunidad, todas las familias, un representante de la familia que es beneficiaria y recibe el alimento. Hubo que hacer ajustes de lugares, de horarios, de frecuencias de entrega. Algunos bancos tuvieron que aprovechar este vínculo con otras instituciones de la sociedad civil para que a partir de ellas se hiciera la distribución e incluso poder llegar así a una cobertura mayor de personas en necesidad. Todos los días los bancos veían crecer el número de personas llegando, las listas de espera que suele haber en nuestros bancos, porque quisiéramos atender a todo el que llega y del que comprobamos su nivel de inseguridad alimentaria, pero verdaderamente siempre hay listas de espera porque aún nos falta mucho alimento por rescatar, mucho alimento que poner a disposición de estas familias, a pesar del gran trabajo y de la entrega extraordinaria que hacen los equipos en nuestros bancos de alimentos, esos 1,200 colaboradores, esos 24,000 voluntarios que antes de la pandemia venían trabajando, porque algo importante, lo mencionaste, los bancos de alimentos atienden esta causa doble de inseguridad alimentaria y pérdidas y desperdicios desde mucho antes de la pandemia, desde mucho antes de que ocurriera algún tipo de siniestro, porque ya es un problema crítico, pero desafortunadamente se atiende poco, se habla poco de él, se ha vuelto incluso transparente, ¿no? Decir o pensar que tenemos personas viviendo en inseguridad alimentaria leve, moderada o severa, se volvió transparente y prácticamente natural, pero ahorita que viene la crisis, evidentemente hay una sacudida, hay un incremento fuerte en la necesidad de familias requiriendo asistencia alimentaria y así se vivió en nuestros bancos. Entonces, esas son las medidas que se tomaron y de cara a poder tener recursos para responder a estas familias y personas llegando a los bancos, hubo que reforzar y replantear nuestro esquema de procuración o de búsqueda de aliados para contar con alimento y para contar con recursos económicos que los bancos utilizaran en la sanitización, en la adquisición de insumos de prevención, en toda la parte de adquirir grano, ese alimento básico tan fundamental para asegurar un buen valor nutrimental de los paquetes alimentarios entregados. Entonces se reforzó la estrategia de procuración, reconociendo también que hubo una intermitencia en la cadena de valor, que ante los cierres parciales o totales de diferentes sectores de la economía, evidentemente fluctuó oferta y demanda y hubo mayor oportunidad de rescatar en ciertos sectores en algún momento de la pandemia y después se transformaba, eran otros los sectores que estaban disponiendo de alimento para donación. Entonces, justamente reforzar esa estrategia de procuración, diversificar con los aliados qué hacer, cómo intervenir a nivel comunitario para poder llevar alimento a quien más estaba padeciendo la crisis. Esas fueron algunas de las acciones que tomamos, reforzar nuestro acercamiento con estos consejos y cámaras empresariales con quienes ya tenemos muy buena relación, el Consejo Nacional Agropecuario, que implementó para responder a la pandemia un programa especial en el que somos partícipes directos, colaboramos para poder rescatar más alimento, y también con otros organismos como ANTAD, con quien reforzamos, como con México, con quien hicimos también este llamado a que todas las empresas agremiadas fueran o no ya aliados de la causa de bancos de alimentos de México, activaran medidas especiales para ayudar a responder a la pandemia. Definitivamente la situación está en un momento diferente, pero sigue siendo crítico. Entonces, lo que estamos nosotros buscando desde los bancos de alimentos de México es reforzar las alianzas que ya traemos, hacer muchísimo más consciente a los diferentes sectores de la realidad que hoy por hoy se tiene, mantener el crecimiento que logramos en el 2020, se logró con este esfuerzo, contar con más alimento, se incrementó el número de acopios, el volumen de producto entregado cada mes y las familias, ¿no? Veníamos de un año anterior, un 2019, que nos permitía asistir como red nacional a más de 1,400,000 personas vulnerables, y decían Berta, a cada uno de estos intentemos ponerle un rostro, 1,400,000 personas vulnerables, entregando cada año más de 122,000
toneladas de producto para alcanzar en el 2020 un pico de atención de 2.100.000 personas vulnerables y cerrar el año con casi 180.000 toneladas de alimento rescatado o adquirido, pero distribuido a la población vulnerable. Sin duda es uno de los retos más grandes que hemos tenido. También hicimos un llamado a la comunidad en general para quienes pudieran hacerlo se sumen, cosa que seguimos haciendo. Mantener en nuestra operación la transparencia, la rendición de cuentas y el apego a nuestro marco regulatorio, por supuesto, eso es algo importantísimo para seguir respondiendo a este reto y buscar mayor colaboración de todos los sectores, porque aquí se necesita la acción de todos para lograr mover la aguja de forma positiva como estamos buscando hacerlo, Mariana. Sí, y definitivamente yo pienso que, y lo hemos platicado mucho, que la pandemia nos enseñó y más bien nos reforzó el hecho de saber y de reconocer que no solo no podemos solos, sino que no estamos solos, ¿no? Que los bancos de alimentos contamos con grandes aliados, con aliados estratégicos, y esto responde también a que hemos conseguido insertarnos de manera muy eficiente en la cadena de valor de nuestros aliados y que nos ven como su primera opción, como la mejor opción para sus estrategias de responsabilidad compartida, y más ahora, ¿no? Que es cuando más se necesita. Entonces, creo que sí, es súper esperanzador, es sumamente esperanzador para nosotros, tanto como que somos parte de la sociedad civil, como parte de una organización del sector, que cada vez hay más empresas, que cada vez hay más aliados que se quieren sumar a nuestra causa, porque saben que de manera estratégica estamos haciendo llegar y de manera transparente la ayuda a quien verdaderamente lo necesita, ¿no? Entonces, esto me encanta que lo menciones, o sea, y me encanta además que mencionen ambas todo lo que hacemos los bancos de alimentos, porque a lo mejor pareciera que es sencillo, ¿no? El hecho de salir y rescatar alimento y entregarlo a los beneficiarios, y mucha gente no sabe todo lo que se hace para poder hacer llegar a todas estas personas que acabas de mencionar el alimento y el apoyo y la esperanza, más aún en estos tiempos que son tan difíciles, ¿no? Y que hay que hacer literalmente magia para poder seguir operando con tan pocas personas que además son verdaderos héroes, porque nadie se raja, porque siguieron ahí al pie del cañón. Todos los colaboradores de los bancos de alimentos, digo, se hicieron diferentes estrategias para poder seguir operando con muy poco personal y seguir cumpliendo los objetivos, y el objetivo más importante, que es alimentar a aquellos que más lo necesitan. Entonces, un reconocimiento para todos ustedes que están aquí conectados y para todos los que están en sus bancos, porque de verdad se aplaude y se reconoce el enorme esfuerzo que ustedes hacen todos los días. Entonces, bueno, nos acercamos a la recta final de este en vivo, que ha estado súper interesante y que da tanto de qué hablar, pero bueno, se nos agota el tiempo. Entonces, vamos a hablar un poquito de los dos retos que se tienen tanto en materia de seguridad alimentaria como en materia de rescate y asistencia alimentaria. Y quisiera empezar, Ana Berta, que nos hablaras. Sabemos que la inseguridad alimentaria tiene serias implicaciones en el estado nutricio de los individuos, de la población. ¿Cuáles son los retos a los que se va a enfrentar nuestro país de no resolverse? ¿O cuáles son los retos que tú ves a futuro en materia de seguridad alimentaria, en materia de salud pública, sobre todo si no se soluciona o si no se prioriza la atención a la inseguridad alimentaria en nuestro país? Sí, Mariana. Tu pregunta es muy importante. Como bien les decía, las metas del 2030 de desarrollo sostenible nos marcan que no solamente tenemos que pensar en hambre cero, tenemos que pensar en una alimentación saludable, nutritiva. ¿Qué está pasando en esta población que está en inseguridad alimentaria? Pues que buscan alimentos más económicos, y la industria ha puesto al servicio de la población
ha puesto de manera accesible alimentos que son más económicos, pero que contienen una gran cantidad de grasa y azúcar. Contienen pocos nutrimentos esenciales y eso hace que esa población consuma mayor cantidad de productos ultraprocesados, que se les llama ahora. No sé si son o no ultraprocesados, el término está muy cuestionado, pero sí es una realidad que contienen una cantidad importante de grasas y azúcares. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que esa población consume alimentos que le van a poner en riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces, por un lado vamos a tener mala nutrición en sobrepeso y obesidad por la presencia de una gran cantidad de productos bajos en precio, muy accesibles a la población. Recuerden que tienditas en donde estén vendiendo estos productos, pues hay en todas partes. Y por otro lado, esos alimentos que le faltan a la población, principalmente al menor de 5 años, que va a causar anemia principalmente. Baja estatura, pero principalmente anemia, que no permite que el niño aprenda bien. Entonces tenemos ese efecto sobre el estado de nutrición de la inseguridad alimentaria. Mala nutrición. Por un lado, sobrepeso y obesidad, y por otro lado, deficiencia de nutrimentos, como es la deficiencia de hierro y por lo tanto la anemia. Ayer, haciendo una búsqueda para esta presentación, me encontré un artículo que acaba de salir de Nutrición Hospitalaria, en donde se habla de que la inseguridad alimentaria duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué estamos haciendo en los bancos de alimentos? Acercándonos a esa población en inseguridad alimentaria, disminuyendo la inseguridad alimentaria, acercándolos a la seguridad alimentaria, a que tengan comida sana, nutritiva y en suficiente cantidad, pero también estamos disminuyendo el riesgo de enfermedades tan importantes como las enfermedades cardiovasculares. Repito, disminuir la inseguridad alimentaria hace que disminuyamos el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y hago mucho énfasis porque yo sé que muchos aquí son parte de los bancos de alimentos y que esta situación se ha convertido como un maratón sin fin. Los maratones, y hay estudios también que están analizando esta situación de pandemia como un maratón. Un maratón tiene una meta, como cuando, por ejemplo, tenemos la desgracia de un terremoto o de una inundación. Tiene finalmente una meta. Tarda un mes en bajar el agua, pero baja el agua de los municipios. Aquí se está convirtiendo en una situación crónica. Y entonces ese maratón que estamos todos viviendo se aleja la meta cada vez más y nos puede hacer, pues, perder la esperanza, disminuir las ganas de trabajar, cansarnos. Y hago un llamado a todos los que nos están escuchando a que no perdamos esa meta, posiblemente mucho más lejana de la que nos imaginábamos. Somos o sociedad civil en instituciones que trabajamos desde hace muchos años en disminuir ese riesgo de enfermedades cardiovasculares, de sobrepeso, de obesidad, de anemia, y continuemos haciendo un esfuerzo importante por lograr que nuestros beneficiarios tengan esa alimentación que todos queremos que tengan, saludable, con los 3 grupos de alimentos, accesible a ellos, con suficiente cantidad. Y no solo eso, hagamos un esfuerzo por darles más información, más habilidades para que aprovechen los alimentos que les damos y ellos mismos no desperdicien. Entonces, eso es lo que yo diría. La inseguridad alimentaria causa enfermedades, no solamente de hambre, sino enfermedades como las cardiovasculares y la anemia, y nosotros estamos ahí para disminuirlas. Gracias.
Gracias, Ana Mercedes. Sí, sin duda es preocupante, pero bueno, también a la vez tenemos enormes retos como bancos de alimentos. Tere, por último, hemos visto que a lo largo de estos años, casi 30 años, o algunos bancos, en el caso de algunos bancos más de 30 años, que los bancos de alimentos han ido trascendiendo y han ido como mutando sus modelos y han ido trascendiendo como esta visión asistencialista, ¿no? Y paternalista. Y se han convertido en verdaderas organizaciones sin fines de lucro con modelos no solo sustentables, sino también sostenibles. Cuéntanos cómo se están adaptando los bancos de alimentos a un contexto social, político y económico cada vez más adverso y qué esperanza presentan los bancos de alimentos, representan más bien los bancos de alimentos ante esta situación de la que venimos hablando a lo largo de este programa. Gracias, Mariana. Definitivamente la situación actual en lo económico, en lo social, en lo político, nos pone en una posición bastante complicada como sociedad civil, buscando empujar, buscando generar el reconocimiento a problemáticas que estamos atendiendo y que parecieran no tener la importancia que tienen, como para movilizar lo suficiente a otros sectores y lograr alinear los esfuerzos. Yo creo que de cara a estos años que nos quedan para cumplir con la Agenda 2030, vamos a ver intentos o esfuerzos por atender las prioridades que se han marcado en esta agenda, y el riesgo principal que corremos es que los esfuerzos y los resultados se pulvericen al no estar alineados y al no lograr conjuntar lo que ya se está haciendo bien, reconocerlo, fortalecerlo, para encaminarnos pues a realmente tener una realidad diferente en el país. Los bancos de alimentos vamos a seguir siendo piedra angular, vamos a seguir siendo un rol importantísimo en el combate de las dos problemáticas, pérdidas y desperdicios de alimentos y el combate al hambre. Este modelo que mencionas de los bancos pues ha evolucionado de pasar de ser una organización justamente que brinda asistencia, que es diferente, ¿no? Ser asistencial que ser asistencialista. Sí proveemos asistencia alimentaria, es parte de nuestro modelo de origen, pero buscamos evitar generar un modelo paternalista de la mano extendida, permanente. Por eso parte de lo que hacemos es delimitar el tiempo de atención para los beneficiarios. Por eso parte de lo que hacen los bancos es buscar vincular y reforzar o fortalecer al beneficiario y a su familia en tema educativo, en tema de que esté listo para desarrollar algún trabajo u oficio y en otras habilidades que necesita potenciar para saberse y poder visualizarse y asumir un rol mucho más activo y productivo en la sociedad. Definitivamente, algunos bancos pues han ido más allá y han logrado trascender buscando hacer cambios donde colaboren los sectores públicos, el sector privado, buscando incluso incidir en política pública, logrando incidir en política pública y modificar leyes o generar nuevas leyes donde precisamente se le dé el lugar a la problemática y aquellas fuentes de solución que están mostrando tener resultados. Compartirles que el pasado mes de octubre nuestro presidente del Consejo Nacional fue nombrado líder del grupo de trabajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, y con esto se pretende realmente aterrizar acciones concretas para estas problemáticas. Eso definitivamente viene a fortalecer, o pretendemos que fortalezca, el modelo de los bancos de alimentos en los próximos años, al hacer este llamado a la acción de mayor contundencia, de mayor posicionamiento, con la participación del Consejo Coordinador Empresarial, de la Agenda 2030 del Gobierno Federal, justamente lograr movilizar en la medida justa que se requiere para atender estas dos problemáticas. Los bancos necesitan fortalecerse, necesitan seguir respondiendo a la alta demanda que hoy reciben de beneficiarios necesitados, y por eso vamos a seguir trabajando en traer más aliados, en reforzar las alianzas, en diversificarlas, en buscar que se tengan cambios de trascendencia que finalmente le den su lugar a
la problemática que amerita, ¿no? Entonces, no es en absoluto fácil, pero sí un llamado a todos los que están escuchando esta sesión pueden tomar un rol activo para ser parte de la solución a este problema, promoviendo, colaborando como voluntarios, difundiendo la causa, aportando con recurso económico, con recurso en especie. No hay ayuda pequeña, lo que se vuelve cada vez más, digamos que inadmisible es no tomar acciones, ¿no? Estar frente a una situación que nos compromete a todos, nos lleva justamente a volvernos ciudadanos activos en pro de la solución que estamos buscando, el problema de inseguridad alimentaria y de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y definitivamente no es en lo absoluto fácil, es sumamente complejo porque sin duda somos una organización de la sociedad civil, pero que se cuece aparte, que hemos buscado ir más allá, ¿no? Que hemos buscado trascender modelos meramente caritativos hacia modelos profesionalizados, sostenibles. Hemos buscado insertarnos, como lo comentaba hace un momento, de manera muy eficiente, muy transparente y profesionalizada en la cadena de valor de todos nuestros aliados. Fortalecemos las alianzas con el sector público, con el sector privado, tenemos incidencia en políticas públicas, en lo local, en lo general, generamos empleos, tenemos una gran incidencia en el cumplimiento de los ODS de la agenda del Pacto Mundial. Entonces, creo que sin duda los bancos de alimentos somos una gran esperanza y es por eso que cada vez nos voltean a ver más y de verdad celebro ser parte de esta causa y les agradezco a las dos que hayan aceptado esta invitación, que hayan hablado tan claramente acerca de estas dos problemáticas, pero también de las soluciones que están ahí, ¿no? Y que ahí estamos nosotros trabajando y en la primera línea y empujando para poder contribuir a dar solución a estas problemáticas. Y no sé si quisieran, antes de pasar a las preguntas que ahorita nos van a comentar nuestros compañeros de comunicación, si hay preguntas, no sé si quieran agregar algo más para cerrar este live. Ana Berta, ¿quieres empezar tú? No sé si quieres agregar algo más para cerrar esta sesión. Hacer énfasis en que cada uno de nosotros, ya sea que estamos en bancos de alimentos o otras personas que nos puedan llegar a escuchar, que hagamos una alianza con los bancos de alimentos. Tengamos confianza que los bancos de alimentos nos van a llevar a hacer entregas a beneficiarios que lo necesitan de paquetes alimentarios saludables con suficiente verdura y fruta cuando se pueda, no siempre se puede, cuando se puede verdura y fruta, que busca no solamente alimentos donados de una calidad nutrimental u otra, sino que complementa ese paquete alimentario con leguminosas y granos que hacen que los beneficiarios reciban paquetes de alimentarios completos para mejorar su dieta. Que vale la pena hacerlo, que la inseguridad alimentaria, cuando logramos resolverla, no solamente se resuelve el hambre, se resuelven otras enfermedades, como les decía yo, las cardiovasculares, la ansiedad, la anemia. Eso es lo que yo podría decir. Y mucho ánimo, muchas felicidades a APT por abrir estos espacios de diálogo y pues mucho ánimo a continuar con esta gran labor. Tere, Mariana, muchas gracias. Al contrario, Ana Berta, muchas gracias a ti y gracias por siempre acompañarnos y siempre enseñarnos tantas cosas. Tere, ¿algo que quieras añadir para cerrar? Sí, ahorita que he escuchado a Ana Berta reiteradamente hablar del tema de frutas y verduras por la importancia que tiene, justo este es el año de las frutas y verduras. FAO definió el 2021 para la promoción de que se le dé el valor que tiene este alimento. En la Red de Bancos de Alimentos de México estamos preparando una estrategia justamente para reforzar todavía lo que podemos capitalizar en el rescate y la entrega de este tipo de alimento a nuestros beneficiarios. Reiterar justo eso, el compromiso que tenemos en la red BAMEX de seguir trabajando
sabiendo que podemos hacer la diferencia por cientos y por miles de personas que necesitan apoyo alimentario y el alimento está ahí. Hoy por hoy seguimos rescatando a nivel nacional menos del 2% de todo el alimento que se desperdicia cada año y seguimos llegando a menos del 5% de la población que lo necesita. A pesar de este esfuerzo y esta coordinación extraordinarios y de este trabajo en alianzas con las compañías que se comprometen con la causa de Bamex, seguimos teniendo una oportunidad enorme de crecer en la atención con el trabajo que hacemos cada día. Así que la invitación abierta a que todos y cada uno de los que son parte de esta sesión se sumen de una u otra forma y nos ayuden en el combate a la inseguridad alimentaria, en la promoción de la seguridad alimentaria, la nutrición y también a combatir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Muchísimas gracias, Mariana, y un gusto compartir el espacio, Ana Berta. Gracias, Tere. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Ay, ¿quieres decir alguna, verdad? Perdón, te interrumpí. Bueno, pues no hay preguntas, solo felicitaciones a ambas, felicitaciones a los bancos de alimentos por la gran labor que estamos haciendo y pues no me queda más que de nuevo agradecerles a nombre de Alimento para Todos, a nombre de todo el equipo de comunicación también que hayan aceptado estar aquí y es súper importante que estemos hablando de esto, que se estén tocando estos temas porque justamente lo platicaba el otro día, hemos normalizado muchísimo estas dos problemáticas. Ya para todos es normal el desperdicio de alimentos, la sociedad tiene muy normalizado el dejar en su plato, o sea, desde dejar en su plato la comida hasta rechazar un plátano en el supermercado porque tiene apenas unas manchas cafés. Y también hemos vuelto parte del paisaje y hemos normalizado el hambre en nuestro país. Y creo que sí es muy importante alzar la voz y hablar de que esto está sucediendo y que esto tiene implicaciones graves y serias. Las pérdidas y desperdicios de alimentos además no solamente tienen implicaciones sociales, sino también económicas y medioambientales serias. Y los bancos de alimentos al final del día estamos abarcando estas tres dimensiones. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, pues esperar que le den muchos likes y que nos sigan en Voz Social, que vamos a traer temas muy interesantes en próximas ocasiones. Muchas gracias, Ana Berta, muchas gracias, Tere, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Que tengan un excelente día. Un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias.